Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Vamos Buenos días, a ir, profe. buenos días. Vamos a ir comenzando con el teórico de hoy, nuestro primer teórico de la semana para ustedes. Repasando un poquito para que nos pongamos en tema. Recuerden que estamos trabajando ahora ya con metabolismo de lípidos. Dentro del metabolismo de lípidos, nosotros la semana pasada estuvimos trabajando con el metabolismo de las lipoproteínas, estuvimos tratando de alguna manera de comprender cómo estoy leyendo algo en el chat. Bueno, Carla Sánchez, te voy a colocar en el grupo E, te voy a agendar, ¿sabes, Carla? Quédate tranquila. Bien, les decía, estábamos hablando sobre el metabolismo de las lipoproteínas, tratando de entender un poquito cómo funcionaban las lipoproteínas, y la idea durante esta semana es seguir trabajando con metabolismo de lípidos y más que nada abordar lipogénesis, que es lo que vamos a ver hoy, y lipólisis, que vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Si ustedes observan, digamos, el aula, van a ver que ya les coloqué el material de la semana pasada. Acá justamente me están preguntando qué es lo más importante de lipoproteínas, si se tiene que saber toda la secuencia del metabolismo. Sí, tienen que saber explicar cómo se metaboliza cada una de las lipoproteínas, y para eso tienen que saber qué le va ocurriendo durante parte de su metabolismo. Esas secuencias que fuimos viendo de su formación, de cómo pasaban de naciente a madura, qué les ocurría cuando estaban en su forma madura, y después con las formas remanentes, qué es lo qué destino tenían, lo tienen que saber. Esta es una clase donde más o menos todo lo que se dijo es importante. Hay que saber las diferencias entre una y otra en cuanto a contenido lipídico, en cuanto a contenido de apoproteína. Lo que les dije que no hacía falta que memoricen son los valores de densidad, sí que sepan cuál es la más densa y cuál es la menos densa. Por ahí eso podría ser importante. En el lipidograma electroforético, cuáles aparecen normalmente y cuáles aparecen como bandas anómalas, eso también lo charlamos. Y cuando aparecen como bandas anómalas, ¿en qué sitio del lipidograma aparece? Sobre eso quédense tranquilos porque los van a volver a ver en seminario, cuando vean hiperlipemias, ahí van a volver a abordar el tema del lipidograma electroforético, así que les va a cerrar un poco más todo eso, y bueno, así después cómo se forma y cómo se metaboliza cada lipoproteína y la función que tiene. Si yo les digo kilomicrón, bueno, se van a acordar que el kilomicrón es el encargado de transportar los lípidos exógenos a los diferentes tejidos. Si yo les digo LDL, bueno, es la encargada de llevar colesterol a todos los tejidos. Si yo les digo HDL, es la encargada de hacer el transporte reverso de colesterol, sacar colesterol de los tejidos y llevarla al hígado. ¿Sí? Bueno, esas cuestiones tienen que quedar en claro. Y como les decía, hoy vamos a abordar el tema de lipogénesis. Bajo el concepto de lipogénesis, nosotros vamos a estudiar fundamentalmente la biosíntesis de ácidos grasos, y a partir de la biosíntesis de ácidos grasos vamos a estudiar la formación de triacilglicéridos. Lo que ustedes tienen que saber es que a partir de los ácidos grasos no solo se forman triacilglicéridos, también se pueden formar fosfolípidos, esfingolípidos, ¿sí? Pero bueno, a nosotros fundamentalmente nos va a interesar la síntesis de triacilglicérido, y bueno, es lo que vamos a estudiar una vez que veamos cómo se sintetizan los ácidos grasos la clase de hoy.
Voy a ir compartiendo con ustedes el PowerPoint para empezar a ver algunos aspectos que me parecen interesantes, ¿sí? Sobre la lipogénesis. Bueno, si nosotros pensamos en lipogénesis, tendríamos que pensar primero, bueno, qué tejidos van a llevar adelante este proceso. Ustedes saben que siempre es algo que yo les describo, en qué tejidos ocurre cada proceso metabólico. En el caso de la lipogénesis, vamos a ver que es un proceso que ocurre en hígado, en tejido adiposo, en riñón, pulmón y glándula mamaria. Normalmente esta lipogénesis se va a dar cuando la ingesta supera las necesidades energéticas, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien vamos a hacer lipogénesis en posingesta, después cuando veamos un poquito la regulación enzimática, vamos a ver que no es suficiente la posingesta, sino que además de tener posingesta, necesitamos tener presente altos niveles de ATP en nuestro organismo, y esos altos niveles de ATP van a permitir justamente que se frene el ciclo de Krebs y ocurran algunos cambios que van a permitir que ocurra, digamos, esos cambios van a permitir que se lleven adelante la síntesis de ácidos grasos. Pero bueno, eso lo voy a explicar dentro de un rato, cuando hable de la regulación de la enzima, y les voy a recordar esta frase, que la lipogénesis generalmente se va a hacer cuando la ingesta supera las necesidades energéticas. ¿Qué quiere decir en palabras más simples esta frase? Que vamos a hacer lipogénesis cuando consumimos más nutrientes de lo que verdaderamente necesitan nuestras células, ¿sí? Bien. Además, contarles que la lipogénesis se lleva adelante a partir de moléculas de acetil-CoA, que van a ser moléculas de acetil-CoA provenientes de la degradación de hidratos de carbono. Si ustedes leen la bibliografía, generalmente la bibliografía dice que el acetil-CoA, que es derivado a la lipogénesis, disculpen, el acetil-CoA, que es derivado de la lipogénesis, es un acetil-CoA que viene de la degradación de glucosa en particular. Sin embargo, yo disiento en algunos aspectos con eso, porque me parece que más que nada la degradación de fructosa va a ser la que lleve a lipogénesis, teniendo en cuenta que la degradación de glucosa se puede regular en la enzima marcapasos, y si yo tengo altos niveles de ATP, yo puedo frenar esa glucólisis. Sin embargo, por lo que vimos en la clase pasada, ustedes saben que lo que no podemos controlar, lo que no podemos frenar, es la degradación de fructosa, que al no tener ninguna enzima regulable, genera que toda la fructosa que llega a nuestro tejido hepático se termine transformando en piruvato, y este piruvato en acetil-CoA. También los acetil-CoA que vamos a usar para la lipogénesis pueden provenir de las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos. Y acá tenemos que mencionar la posibilidad de que las dietas hiperproteicas también ayuden a la síntesis de lípidos en nuestro organismo. Y finalmente, vamos a ver más adelante vamos a hablar un poco sobre el metabolismo del etanol, y una de las cosas que vamos a aprender es que a través del metabolismo del etanol vamos a también generar acetil-CoA que va a ser de alguna manera utilizada para la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos de hasta 16 carbonos es un proceso citoplasmático que va a ocurrir fundamentalmente por una vía metabólica que se llama síntesis de novo de ácidos grasos. Esta síntesis de novo me permite formar ácidos grasos saturados. Esto es un dato importante, porque ya después vamos a ver, en el caso
en que nuestros tejidos necesiten ácidos grasos insaturados. Vamos a ver cómo los vamos a obtener. Esta síntesis de novo pueden formar ácidos grasos que van entre 4 y 16 carbonos, y siempre van a ser ácidos grasos de tipo saturados, que tengan enlaces covalentes simples entre los carbonos que conforman la cadena del ácido graso. Otro de los procesos que vamos a abordar la clase de hoy es el proceso de elongación de ácidos grasos, justamente haciendo referencia a que el proceso fundamental que vamos a estudiar hoy, que es la síntesis de novo, solamente puede formar ácidos grasos de hasta 16 carbonos, y a veces, digamos, nuestros tejidos, nuestras células necesitan ácidos grasos de mayor longitud. Haciendo referencia a eso, justamente vamos a ver que cuando necesitamos un ácido graso con más carbonos, vamos a recurrir a procesos que se realizan en retículo endoplásmico liso y en mitocondrias, y que permiten incorporar más carbono al ácido graso sintetizado por este proceso que es la síntesis de novo. Finalmente vamos a ver que como en la síntesis de novo solamente generamos ácidos grasos saturados, y a veces los tejidos necesitan ácidos grasos insaturados, o sea, con la presencia de dobles enlaces en su estructura molecular, vamos a necesitar utilizar el retículo endoplásmico liso, y dentro del retículo endoplásmico liso nos vamos a encontrar con una oxidasa de función mixta que va a tener la función fundamental de introducir dobles enlaces en nuestras moléculas, en nuestros ácidos grasos. Así que el ácido graso obtenido inicialmente lo puedo alargar, lo puedo transformar en un ácido graso insaturado, y una vez que tenga los ácidos grasos necesarios, ¿qué voy a hacer con esos ácidos grasos? Los voy a incorporar a una molécula de glicerol, así se va a generar un triacilglicérido, y el destino que le vamos a dar a esos triacilglicéridos fundamentalmente es el depósito en el tejido adiposo, el depósito en el tejido adiposo en forma de grasas. Bien, acá les conté un poquito todo lo que vamos a trabajar la clase de hoy, sobre qué vamos a hablar en la clase de hoy. Y, como dije, el proceso fundamental por el cual nosotros vamos a formar ácidos grasos, el proceso fundamental se llama síntesis de novo de ácidos grasos. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esta síntesis de novo de ácidos grasos? ¿Qué es lo que podemos significar? Bien, lo primero es que va a ser un proceso citoplasmático para que nos ubiquemos dónde lo vamos a llevar adelante. Ese proceso citoplasmático va a ocurrir a partir de moléculas de acetil-CoA que se van a producir en la mitocondria, se pueden producir por la descarboxilación oxidativa del piruvato, partiendo de la oxidación de hidratos de carbono. Ese acetil-CoA mitocondrial se puede producir por el metabolismo del etanol, que también es uno de los metabolismos que puede tener el etanol, es justamente su metabolismo mitocondrial, lo vamos a ver un poquito más adelante. Podemos obtener acetil-CoA a partir de la degradación de las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos en particular. Siempre en situaciones de posingesta vamos a obtener acetil-CoAs que van a necesitar ser transportados al citoplasma, porque justamente esta síntesis de novo de ácidos grasos ocurre en el citoplasma. ¿Cómo logro que el acetil-CoA mitocondrial
pase al citoplasma. Y bueno, sobre todo si tengo en cuenta que la membrana mitocondrial interna es impermeable al acetil-CoA. Atendiendo a este último concepto de la impermeabilidad de la membrana, indudablemente nos tenemos que poner a buscar, o tiene que existir, indudablemente, alguna estrategia para que el acetil-CoA pueda salir al citoplasma, y en realidad no sale como acetil-CoA porque como tal no puede atravesar la membrana mitocondrial. ¿Cómo hace el acetil-CoA para salir? El acetil-CoA se transforma en citrato para salir. ¿Y qué necesita el acetil-CoA para transformarse en citrato? Necesita dentro de la mitocondria combinarse con oxalacetato. Entonces, dentro de la mitocondria, el acetil-CoA se va a combinar con oxalacetato. Ese citrato que se forma va a poder utilizar un transportador de tricarboxilatos que existe en la membrana mitocondrial interna. De esa manera va a atravesar la membrana mitocondrial interna. Recuerden que la externa es permeable, así que el pasaje de la externa lo va a hacer a través de las porinas. Y una vez que el citrato llegue al citoplasma, vamos a tener que buscar la manera, y lo vamos a ver dentro de un ratito, de que ese, digamos que ese citrato me devuelva el acetil-CoA ahora en el citoplasma. Ya lo vamos a ver cómo se realiza. Otro aspecto que tengo que mencionarles con respecto a la síntesis de nuevo de ácidos grasos es que como todo proceso biosintético consume energía, es endergónico, va a haber gasto de ATP, y también, como todo proceso biosintético, es un proceso reductivo. ¿Qué quiero decir con que es un proceso reductivo? Es un proceso que va a utilizar NAT-fosfato reducido como cofactor para que el sustrato que se está sintetizando se pueda reducir. En este punto, yo necesito preguntarles, ¿de dónde se imaginan ustedes que vamos a sacar ese NAT-fosfato reducido para poder llevar adelante este proceso metabólico que yo les estoy mencionando, que es justamente la degradación, perdón, la biosíntesis de ácidos grasos? ¿De dónde vamos a sacar? De la vía de las pentosas. Exacto. Nosotros necesitamos que la vía de las pentosas sea funcional. Esto es fundamental, ¿sí? Necesitamos que la vía de las pentosas sea funcional para que a partir de ahí se obtenga acetil-CoA, que va a ser de utilidad para llevar adelante, para llevar adelante este proceso, que es un proceso reductivo. Acá en el chat me están preguntando si se usa la lanzadera de citrato. Sí, ahora les voy a contar cómo funciona esa lanzadera de citrato para de alguna manera explicarles cómo se realiza la salida de acetil-CoA. Y bueno, como bien dijo el compañero, el NAT-fosfato reducido va a venir fundamentalmente de la vía de las pentosas. Fíjense, las vías de las pentosas en posingesta está ocurriendo en citoplasma, y en citoplasma a la vez también va a estar ocurriendo esta vía, que es la síntesis de nuevo de ácidos grasos, que como dije, fundamentalmente se va a llevar adelante en el hígado y el tejido adiposo. Bueno, dijimos que para poder iniciar la síntesis de ácidos grasos necesitamos tener acetil-CoA. A ver, voy a poner el cursor para que me puedan seguir. Un segundito, el puntero. Bueno, para poder hacer biosíntesis de ácidos grasos, chicos, ustedes necesitan acetil-CoA en el citoplasma. ¿Está? Normalmente nosotros conocemos al acetil-CoA dentro de la mitocondria. Y repito, ¿de dónde vamos a sacar acetil-CoA mitocondrial?
Como les dije, cuando hablo del metabolismo de hidratos de carbono, considero que el principal metabolismo que va a dar altos niveles de acetil-CoA en la mitocondria, cuando ya tengo altos niveles de ATP, es la fructosa, porque su oxidación no la puedo regular. El metabolismo del etanol, el metabolismo mitocondrial del etanol también me va a producir altos niveles de acetil-CoA. Altos niveles de acetil-CoA a nivel mitocondrial. Y, como dije, el catabolismo de algunos, de las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos, también me van a producir altos niveles de acetil-CoA mitocondrial. Este acetil-CoA, así como está, no va a poder salir al citoplasma por la impermeabilidad que tiene la membrana mitocondrial interna al acetil-CoA. Sin embargo, el acetil-CoA se va a poder combinar dentro de la mitocondria con el oxalacetato, ¿sí? Ya les voy a explicar, Da Silva. Sí, tenés razón, acá estoy contestando algo que me están consultando por el chat. Bueno, el acetil-CoA se va a combinar con oxalacetato y se va a transformar en citrato, pero como me significaba recién uno de los compañeros en el chat, la única manera que este citrato salga al citoplasma es que el ciclo de Krebs esté inactivado. O sea, yo no solo tengo que estar en posingesta y tengo que estar generando altos niveles de acetil-CoA a partir de la oxidación de estas sustancias, sino que también tengo que tener altos niveles de ATP a nivel mitocondrial para que me frene el ciclo de Krebs y para que el citrato se empiece a acumular dentro de la matriz mitocondrial y no pueda continuar con ese ciclo de Krebs. Entonces, se combina oxalacetato con acetil-CoA, se forma citrato, y el citrato se empieza a acumular ya que el ciclo de Krebs, por los altos niveles de ATP, está inactivado. Esto tiene que ver con lo que yo les dije al comienzo, la ingesta excede las necesidades. Yo sigo incorporando nutrientes, me siguen produciendo acetil-CoA, sin embargo, el ciclo de Krebs está inactivado porque la célula ya tiene suficiente ATP. Ante el exceso de ATP, el citrato, como dije, se acumula y al acumularse utiliza un transportador de citrato que está ubicado en la membrana mitocondrial interna y luego aprovecha unas porinas que están en la membrana mitocondrial externa y así el citrato puede salir al citoplasma. Una vez que el citrato sale al citoplasma, se va a encontrar con una enzima, que es la citratoliasa, ¿sí? Esta citratoliasa, con gasto de ATP, va a catalizar la ruptura de la molécula del citrato, y de esa manera en el citoplasma voy a volver a generar el oxalacetato y el acetil-CoA, que eran los dos sustratos que yo inicialmente había utilizado para formar el citrato. Bueno, ahora el citrato se va a descomponer otra vez en sus sustratos iniciales y a partir de ahí vamos a necesitar bueno, ATP para romper esa molécula, y nos va a quedar el acetil-CoA y el oxalacetato en el citoplasma. De esta manera, en forma de citrato, sale el acetil-CoA desde el interior de la mitocondria al citoplasma.
Una vez que tengo el acetil-CoA en el citoplasma, lo puedo usar tranquilamente para la biosíntesis de ácidos grasos. Sin embargo, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta y que es importante para que las restantes moléculas de acetil-CoA que aún permanecen dentro de la mitocondria puedan seguir saliendo. ¿Y qué es lo que tienen que tener en cuenta? Para que el resto de las moléculas de acetil-CoA que aún siguen adentro de la mitocondria puedan salir en forma de citrato, yo necesito que este oxalacetato que ahora está en el citoplasma vuelva a aparecer adentro de la mitocondria. Repito, para que el resto de los acetil-CoA puedan seguir saliendo en forma de citrato, yo necesito que el oxalacetato que se generó en el citoplasma vuelva a ingresar a la mitocondria. ¿Cómo logro eso? Ustedes saben, porque ya esto lo hemos trabajado en más de alguna oportunidad, el oxalacetato como tal no puede ingresar de ninguna manera porque es impermeable a la membrana mitocondrial interna. Sin embargo, hay una transformación del oxalacetato que ustedes ya la conocen, que la venimos trabajando en varias oportunidades, y que es que el oxalacetato por la malato deshidrogenasa, que cataliza una reacción reversible, en este caso el oxalacetato por la malato deshidrogenasa citoplasmática, se va a reducir a malato, mientras un NAT reducido se oxida. Esta es una reacción redox, ¿cierto? Y una vez que tengo el malato sí puede entrar. Tenemos este transportador de malato y alfa-cetoglutarato que está en la membrana mitocondrial interna, que permite el pasaje de malato, y bueno, una vez que el malato está dentro de la mitocondria, este malato por la misma malato deshidrogenasa, pero ahora por la isoenzima mitocondrial, se vuelve a transformar en oxalacetato, se oxida al oxalacetato, mientras un NAT se reduce. De esa manera reponemos el oxalacetato intramitocondrial, y este oxalacetato intramitocondrial se puede volver a combinar con las moléculas de acetil-CoA que se siguen formando, y a través del citrato el acetil-CoA puede volver a salir. Esta es una manera, es la manera que nosotros conocemos en general para que el oxalacetato pueda volver a la mitocondria. Sin embargo, acá va a aparecer otra posibilidad para devolver el oxalacetato a la mitocondria, y es una posibilidad que está buena que la analicemos porque es interesante, fundamentalmente debido a que nosotros estamos por hacer una vía biosintética, y esa vía biosintética tiene algunas necesidades en particular. A ver, ¿de qué proceso estoy hablando? Estoy hablando de que es interesante que a veces el malato como tal no ingresa a la mitocondria, sino que a veces el malato en el citoplasma puede ser sustrato de una enzima que se llama enzima málica, que va a catalizar la descarboxilación oxidativa del malato y su transformación en piruvato. Esa descarboxilación oxidativa del malato a través de la enzima málica tiene algo interesante, y que es que utiliza NAT-fosfato como cofactor y genera NAT-fosfato reducido. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene de interesante que genere NAT-fosfato reducido? ¿Cuál es la importancia en todo esto? Bueno, la importancia es que este NAT-fosfato reducido puede favorecer el proceso metabólico que estamos trabajando en la clase de hoy, que es la biosíntesis de ácidos grasos, ya que como todo proceso biosintético es un proceso reductivo y necesita de estas moléculas de NAT-fosfato reducido. Si bien es la vía de las pentosas la que provee fundamentalmente la mayor parte de NAT-fosfato reducido, está bueno reconocer que existe una enzima que transforma malato en piruvato, y que en esta descarboxilación oxidativa también puede generar NAT-fosfato reducido para
llevar adelante este proceso metabólico. ¿Está? En este caso, cuando se forma el piruvato también puede ingresar a la mitocondria, ya que en la membrana mitocondrial interna existen transportadores de piruvato. Después siempre en la externa usan porinas, todos los sustratos. Después acá en la membrana mitocondrial interna tienen transportadores específicos. El piruvato tiene su transportador específico. Cuando el piruvato está dentro de la matriz mitocondrial, nosotros podemos realizar una reacción anaplerótica. A ver, ¿qué se acuerdan de las reacciones anapleróticas? Eran reacciones que realizábamos para devolver intermediarios al ciclo de Krebs. En este caso, en esta reacción anaplerótica, vamos a carboxilar al piruvato con gasto de ATP, usando la enzima piruvato carboxilasa. Recuerden que esta piruvato carboxilasa está estimulada por altos niveles de acetil-CoA, que en este momento justamente existen dentro de la matriz mitocondrial, proveniente de los procesos oxidativos que les estoy mencionando. Este exceso de acetil-CoA me va a estimular esta piruvato carboxilasa, y eso va a favorecer a que el piruvato reponga el oxalacetato mitocondrial para que se siga combinando con acetil-CoA, formando citrato, y a través de la salida del citrato podamos seguir sacando acetil-CoA al citoplasma. Bien, entonces, a través de esta lanzadera del citrato, o de este transportador de tricarboxilatos, a través del citrato el acetil-CoA sale al citoplasma y lo puedo usar para la síntesis de ácidos grasos. Además tengo que considerar que el oxalacetato que queda en el citoplasma por el metabolismo de la citratoliasa tiene que volver a la mitocondria para que este proceso lo pueda seguir realizando una y otra vez. Y ahí, chicos, ustedes tienen que tener de alguna manera conocimiento de cómo puede volver ese oxalacetato, porque la vuelta de ese oxalacetato es fundamental para que esta lanzadera del citrato pueda seguir funcionando. ¿Está? Bueno, sacamos el acetil-CoA al citoplasma. Una vez que el acetil-CoA está en el citoplasma, vamos a empezar con esta síntesis de novo de ácidos grasos, ¿sí? Esa síntesis de novo de ácidos grasos comprende dos etapas fundamentales. Comprende la formación de malonil-CoA, que es un poco la primer parte del proceso, va a ser la parte más importante para nosotros en la síntesis de ácidos grasos, porque en esa formación de malonil-CoA vamos a encontrar la enzima marcapasos, y después vamos a utilizar un complejo multienzimático que se llama complejo ácido graso sintetasa. Ese complejo ácido graso sintetasa va a encargarse de incorporar el malonil-CoA que acabamos de sintetizar en la etapa anterior, de ir uniendo esas moléculas de malonil-CoA e ir formando el ácido graso, que es un poco el producto final de esta vía metabólica. Este complejo ácido graso sintetasa tiene varias actividades enzimáticas, ya la vamos a estudiar, y bueno, va a ser la parte final del proceso que vamos a ver la clase de, o por lo menos que vamos a ver para la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, si vamos a hacer biosíntesis de novo de ácidos grasos, vamos a comenzar por la formación de malonil-CoA.
¿Qué necesitamos para poder formar malonil-CoA? Necesitamos fundamentalmente acetil-CoA citoplasmático. Acabamos de ver cómo logramos tener acetil-CoA citoplasmático. Ustedes lo pudieron de alguna manera ver hace un momento, esa lanzadera que nos permite sacar acetil-CoA. Y necesitamos una enzima, la acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, es la enzima marcapasos de todo el proceso. Es una enzima que utiliza biotina o vitamina B7 como coenzima. Y lo que va a catalizar es la incorporación de un dióxido de carbono a la molécula de acetil-CoA con gasto de ATP. Y esa incorporación de dióxido de carbono va a permitir que el acetil-CoA se transforme en malonil-CoA. El malonil-CoA va a ser el sustrato fundamental para la ácido graso sintetasa, que es la enzima que es responsable de la segunda etapa de la síntesis de ácidos grasos. Bueno, ¿qué quiero que vean acá? Acá van a tener que recordar a esta única enzima como la responsable de regular la síntesis de ácidos grasos. Además, quiero que sepan que esta es la única etapa donde hay gasto de ATP, por ahí. Es la única etapa donde tenemos gasto de ATP, ¿sí? Vamos a ver que cuando usemos el complejo multienzimático ácido graso sintetasa, cuando usemos el complejo ácido graso sintetasa, un segundito, estoy por responder algo que estoy leyendo acá en el chat, ¿sí? Bueno, acá en el chat me pusieron, sí, ahí está. Hay digamos, una duda con respecto a la biotina o vitamina B7. La biotina es la vitamina B7 y es un derivado de la biotina, semejante a la biotina, que es la biocitina. Acá me plantean, sí, tienen razón, es la vitamina B8. Había dudas si la biotina era la B7 o la B8. La biotina es la B7. Y se acuerdan que cuando usábamos biotina actuaba como coenzima, ¿sí? Es una coenzima de la vitamina B7. Bueno, estábamos discutiendo algo ahí en el chat más, no se preocupen, chicos. Les decía, ¿saben qué quiero que vean? Que solamente en esta primera etapa, donde tengo la formación del malonil-CoA, yo voy a gastar ATP. Cuando entre ahora al funcionamiento del complejo ácido graso sintetasa, vamos a ver que no se va a gastar ATP en ese complejo, ¿sí? El único gasto de ATP lo tenemos acá en la formación de malonil-CoA. Se los explico porque justamente nosotros dijimos que esto es un proceso endergónico, y bueno, el gasto de ATP va a ser la formación de malonil-CoA. Bien, dentro de un ratito vamos a hablar cómo se regula la enzima, que es lo importante. O sea, a ver, esta parte del proceso es la que indudablemente ustedes no pueden dejar de estudiar.
Ahora vamos a pasar a la segunda etapa de la síntesis de novo de ácidos grasos. La segunda etapa involucra las reacciones del complejo ácido graso sintetasa. Es bastante interesante cómo funciona el complejo. Yo les voy a contar cómo funciona este complejo ácido graso sintetasa. Sin embargo, como acá no tenemos enzimas regulables, en general no hace falta que recuerden ninguna enzima, y a mí, en realidad, como siempre les digo, no me interesa que sepan el proceso metabólico en sí, sino más bien, una vez que terminemos de explicar el proceso metabólico, vamos a tratar de identificar qué sustrato y producto necesitamos para hacer esta segunda etapa, la del complejo ácido graso sintetasa, y bueno, con eso va a ser suficiente para hablar de esta segunda etapa. Bueno, ¿qué necesitamos para la segunda etapa? Necesitamos este complejo multienzimático, que acá está de alguna manera esquematizado de esta manera. Este complejo tiene la particularidad de poder sintetizar ácidos grasos de entre 4 y 16 carbonos, ácidos grasos que van a ser saturados. En su estructura tiene 3 dominios proteicos, cada dominio tiene una función específica, y entre los 3 dominios proteicos podemos identificar 7 actividades catalíticas diferentes. Normalmente se presenta en el citoplasma en forma de dímero, o sea, tenemos 2 complejos ácidos grasos sintetasas enfrentados, que van a funcionar de manera individual, cada uno de ellos. Yo me voy a dedicar a describir cómo funciona uno de los monómeros del dímero. Voy a contarle cómo está conformado cada monómero y cómo funciona cada uno de ellos. Sepan que trabajan de manera independiente, por lo tanto, lo que hace uno es exactamente igual a lo que hace el otro. ¿Está? Bueno, como dije, tiene 3 dominios con funciones específicas. El dominio 1 corresponde al dominio del complejo, donde se va a permitir el ingreso del sustrato y la condensación de los sustratos. Ahí vamos a encontrar 3 actividades enzimáticas. Vamos a encontrar a la actividad acetiltransferasa, vamos a encontrar a la actividad maloniltransferasa y a la actividad de la enzima condensante. En la región donde está la actividad de la enzima condensante hay una particularidad, que es la presencia de restos o de aminoácidos cisteínas, y la característica que tiene esas cisteínas, si ustedes recuerdan, es que en sus cadenas carbonadas tienen grupos sulfidrilos, que en este caso van a ser de importancia durante el proceso metabólico. Vamos a tener que tener identificados los grupos sulfidrilos de las cisteínas que forman o se encuentran en la región de la enzima condensante. La segunda región, o el dominio 2, es la unidad de reducción. Recuerden que justamente los procesos biosintéticos se caracterizan por ser procesos reductivos, ¿sí? En esos procesos reductivos va a existir la actividad de 3 enzimas, la cetoacilreductasa, la beta-hidroxiacil deshidratasa y la enoilreductasa. Estas son las actividades enzimáticas que vamos a encontrar en el segundo dominio. En ese segundo dominio también voy a encontrar asociados a las 3 actividades enzimáticas a una proteína, que se llama la proteína ACP, o proteína transportadora de grupos acilos. Y acá, chicos, presten atención porque es importante para que después me entiendan cómo funciona todo esto. Esta proteína transportadora de grupos acilos tiene como parte de su proteína un grupo prostético que no es más que una 4-fosfopanteteína, es un derivado vitamínico, que está apareciendo como un grupo prostético asociado a esta proteína transportadora de grupos acilos,
y lo único que quiero que reconozcan en ese grupo prostético es la presencia de un grupo sulfidrilo. O sea, la proteína transportadora de grupos acilos tiene un grupo prostético y en ese grupo prostético también aparece un grupo sulfidrilo. ¿Por qué le doy tanta importancia a los grupos sulfidrilos, tanto de la cisteína como del grupo prostético de la proteína transportadora de grupos acilos? Porque esos sulfidrilos van a formar enlaces tioésteres con las moléculas que sean utilizadas para la formación del ácido graso. Se van a encargar esos grupos sulfidrilos de unir los sustratos y de favorecer la formación del ácido graso. Ahora, cuando yo les explique cómo ocurre el proceso de biosíntesis, ustedes se van a dar cuenta de lo que les acabo de contar. ¿Sí? Bien. En el dominio 3 encuentro al dominio de liberación del ácido graso. Ese dominio 3, chicos, no va a actuar siempre. Ese dominio 3 va a actuar únicamente cuando el ácido graso que se está sintetizando en este complejo tenga la longitud de un ácido graso que necesita la célula, porque vamos a ver que puede formar distintas longitudes, y una vez que se alcanza la longitud deseada, la acción de acilasa o tioesterasa, que tiene este tercer dominio, se va a encargar de liberar el ácido graso de su unión al sulfidrilo, que forma parte del ACP, de la proteína transportadora de grupos acilos, y así va a quedar libre el ácido graso para que el complejo pueda comenzar un nuevo ciclo de biosíntesis. En general vamos a usar varias veces los dominios 1 y 2, y el dominio 3 solamente lo vamos a utilizar cuando el ácido graso sintetizado tenga la longitud deseada. ¿Se entiende? Cuando el ácido graso tenga la longitud deseada, voy a usar el dominio 3. Bueno, vamos a ver cómo funciona más o menos este proceso. Cuando iniciamos la actividad de este complejo ácido graso sintetasa, uno de los primeros sustratos que vamos a necesitar es una molécula de acetil-CoA citoplasmática. Utilizando el dominio 1 y utilizando la actividad acetiltransferasa del dominio 1, vamos a hacer que la acetil-CoA pierda su CoAH y una el grupo acetilo a la cisteína, al grupo sulfidrilo de la cisteína de la enzima condensante. Como pueden ver, el grupo sulfidrilo va a unir al grupo acetilo por un enlace tioéster. Y de esa manera el acetilo proveniente del acetil-CoA va a quedar ahora adherido a la enzima condensante que forma parte del dominio 1. Una vez que tengo el grupo acetilo adherido a la enzima condensante, va a actuar la maloniltransferasa, y la actividad de la maloniltransferasa va a ser transferir, previa pérdida de CoAH, un grupo malonilo al sulfidrilo, que forma parte del grupo prostético de la proteína ACP. La maloniltransferasa, previa pérdida del CoAH, va a transferir un malonilo proveniente de un malonil-CoA al sulfidrilo del grupo prostético de la proteína transportadora de grupos ácidos. Acá también el sulfidrilo une al grupo malonilo a través de un enlace tioéster.
Una vez que actuaron la maloniltransferasa y la acetiltransferasa, ahora va a actuar la enzima condensante, y lo que va a provocar es la condensación del acetilo con el malonilo. Para eso va a promover la descarboxilación del malonil. Se va a perder en forma de dióxido de carbono este grupo carboxilo. Me va a quedar solamente esta parte del grupo malonil, y eso se va a unir al acetil que estaba inicialmente en la enzima condensante. Se descarboxila el grupo malonilo y condenso al acetilo con lo que me quedó del grupo malonilo. De esa manera tengo ahora los dos sustratos que incorporé unidos a el grupo prostético de la enzima transportadora de grupos ácidos. Una vez que todos los sustratos están condensados y adheridos al ACP, paso a utilizar el dominio 2. Recuerden que en el dominio 2 yo tenía en primer término una reductasa. Esa reductasa, para poder funcionar, necesita NAT-fosfato reducido, que como dijimos puede venir de la vía de las pentosas o puede venir de la enzima málica, como les expliqué. Vamos a tomar los sustratos condensados adheridos por enlace tioéster a la ACP y vamos a producir una reducción fundamentalmente del carbono. Sería carbono beta. Este es el grupo carbonilo, este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Vamos a producir una reducción fundamentalmente en el carbono beta. Fíjense, vamos a incorporar dos hidrógenos. Uno va a hacer que el grupo carbonilo se transforme en alcohol y el segundo hidrógeno se va a unir al carbono beta. De esa manera lo vamos a reducir a la función carbonilo una función alcohol. Una vez que realizamos esta reacción, aparece la segunda enzima de nuestro dominio 2. La segunda enzima de nuestro dominio 2 es una enzima deshidratasa. Lo que va a hacer esta enzima es tomar este oxidrilo y uno de estos hidrógenos y desprenderlo en forma de agua. Y al desprenderse eso en forma de agua, entre el carbono alfa y el carbono beta nos queda un doble enlace. La deshidratación, ¿sí? La deshidratación va a generar que quede este doble enlace instaurado, y ahora, utilizando la tercera enzima del segundo dominio, que es una nueva reductasa, y volviendo a usar NAT-fosfato reducido como dador de hidrógenos y de electrones, ese doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta generado durante la deshidratación se convierte nuevamente en un enlace covalente simple. Si ustedes observan ahora, unido por enlace tioéster al grupo prostético del ACP, nos queda una molécula que está conformada por un primer carbono, que es un carbono carbonílico, y a partir de ahí por una cadena hidrocarbonada. Dicho esto, de alguna manera lo que les estoy dando a entender,
que lo que tienen unido al ACP en este momento no es más ni menos que un ácido graso de 4 carbonos. Porque si ustedes recuerdan la definición de qué era un ácido graso, recordarán que un ácido graso no es más que un carbono, un primer carbono que es un carbono carboxílico, y a partir de ahí una cadena hidrocarbonada que conforman la cola hidrocarbonada típica de los ácidos grasos. Bueno, dicho esto, cuando damos una vuelta completa por el dominio 1 y por el dominio 2, usando inicialmente un acetil-CoA y un malonil-CoA como sustratos, el producto final es un ácido graso de 4 carbonos. Si en este punto actúa el dominio 3, chicos, ¿se acuerdan que tenía el dominio 3? Volvemos un cachito. El dominio 3 tenía una deacilasa o tioesterasa y se encargaba de liberar el ácido graso. O sea, si yo en este punto tengo y utilizo, si utilizo el dominio 3, este enlace se va a romper por hidrólisis, este carbonilo se va a transformar en un grupo carboxilo, este va a recuperar el grupo sulfidrilo, y lo que me va a quedar es un ácido graso de 4 carbonos sintetizado por este complejo ácido graso sintetasa. Sin embargo, en general, los ácidos grasos de 4 carbonos no son útiles para nuestras células. Nuestras células en general necesitan ácidos grasos de mayor longitud. ¿Qué hacemos para eso? Para poder formar un ácido graso de mayor longitud, yo necesito que el ácido graso formado y que en este momento está sobre el ACP sea traslocado y se una por enlace tioéster a la enzima condensante, y que me quede libre nuevamente el ACP para que en ese ACP se pueda unir un nuevo grupo malonilo. Entonces, fíjense, nosotros partimos de esta situación y ahora acabamos de llegar a esta otra. Sintetizamos un ácido graso de 4 carbonos, lo traslocamos a la enzima condensante y dejamos libres el sulfidrilo de nuestro ACP, de nuestra proteína transportadora de grupos acilos, para que acá se vuelva a incorporar un nuevo malonil. Si vuelvo a usar la enzima condensante del primer dominio, ¿se acuerdan que era lo que hacía la enzima condensante? Descarboxilaba al malonilo, y unía lo que tenía en su grupo sulfidrilo, lo unía a lo que me quedaba del grupo malonilo sobre la proteína ACP. A partir de ahí, usábamos las enzimas del dominio 2, ¿y qué generábamos al final? Bueno, en este caso vamos a generar al final un ácido graso de 6 carbonos que finalmente va a ser traslocado a la enzima condensante. Una vez que el ácido graso de 6 carbonos, formado por un segundo ciclo, es pasado a la enzima condensante, dejo libre el ACP para una nueva incorporación de un grupo malonilo. Entonces, haciendo esto, chicos, con la primera vuelta que dimos, usamos un acetil-CoA y un malonil-CoA, y formamos un ácido graso de 4 carbonos. Haciendo un segundo ciclo, incorporamos un nuevo malonil-CoA y formamos un ácido graso de 6 carbonos. Si hacemos un tercer ciclo, se incorpora un nuevo malonil-CoA y vamos a formar un ácido graso de 8 carbonos. Si hacemos un cuarto ciclo, incorporamos un nuevo malonil-CoA y formamos un ácido graso de 10 carbonos. Si hago un quinto ciclo, incorporo un nuevo malonil-CoA y formo un ácido graso de 12 carbonos.
Si hago un sexto ciclo, incorporo un nuevo malonil-CoA y tengo un ácido graso de 14 carbonos, y si hago un séptimo ciclo, incorporo un nuevo malonil-CoA y tengo un ácido graso de 16. Hasta ahí, hasta acá, hasta el ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, puede llegar este complejo ácido graso sintetasa. Y lo hace haciendo consecutivamente ciclos, usando el dominio 1 y el dominio 2, e incorporando malonil-CoA en cada uno de esos ciclos. ¿Siempre llegamos hasta el séptimo ciclo? No. Todo va a depender, chicos, de las necesidades de la célula. Si la célula necesita un ácido graso de menos cantidad de carbonos, se detiene antes. Cuando llegamos al ácido graso con la cantidad de carbono que necesita esa célula, actúa el tercer dominio, cortamos por hidrólisis el ácido graso asociado a la CP, y fíjense, este era el carbono asociado a la CP, se desprende como un carbono carboxílico, y nos queda la cadena hidrocarbonada formada por la incorporación de grupos malonilos en la mayor parte de la cadena, excepto en la primer vuelta, donde incorporábamos, además de un malonilo, grupo acetilo. ¿Está? Bien. Obviamente no les voy a preguntar todo el proceso, pero sí que podamos identificar más o menos qué es lo que necesitamos para llevar adelante el funcionamiento del acetil-CoA, el funcionamiento del complejo ácido graso sintetasa. Acá el ejemplo está hecho para un ácido palmítico, que es el ácido graso de 16 carbonos, o sea, este es el ejemplo que está hecho para sintetizar un ácido graso luego de dar 7 vueltas en todo el complejo. Recuerden, siempre que vamos a necesitar en la primera vuelta un acetil-CoA y después, por cada vuelta, un malonil-CoA. Como para sintetizar el ácido palmítico di 7 vueltas, además del acetil-CoA voy a necesitar 7 malonil-CoA. Por cada vuelta, un malonil-CoA. Además del acetil-CoA y el malonil-CoA, recuerden que lo único que usaba el complejo era NAD-fosfato reducido, no usaba ATP. Por cada ciclo que dé en el segundo dominio, necesito 2 NAD-fosfato reducidos porque hay 2 reductasas, por lo tanto por cada ciclo por 7 ciclos son 14 NAD-fosfato reducidos. Y bueno, ¿qué va a ser nuestro producto? En este caso, dando 7 ciclos, vamos a formar un ácido graso de 16 carbonos, saturado, que es el ácido palmítico. Se desprenden 7 dióxido de carbono, acuérdense que por cada malonil-CoA se desprendió un dióxido de carbono, se forman 14 NAD-fosfato oxidados por cada NAD-fosfato reducido, se desprenden 8 CoAs, corresponde a los CoAs que salen del acetil-CoA y del malonil-CoA, y recuerden que cada vez que usamos el segundo dominio hay una deshidratación, y como hicimos en este caso 7 ciclos, hay 7 deshidrataciones y se pierden 7 moléculas de agua. ¿Está? Generalmente me interesa que reconozcan los sustratos para poder contar qué necesita este complejo para funcionar. No hace falta que recuerden cómo funciona el complejo porque es algo que no se los voy a pedir. ¿Está? Bien. Lo que sí tenemos que saber, y es importante que lo reconozcamos, es la regulación que va a tener esta lipogénesis. En realidad la regulación a mí me gustaría hacerlo en otra pantallita para que lo podamos entender un poquito mejor. ¿Sí?
Bueno, un segundito, yo voy a salir de acá y voy a pasar a otra pantalla. A ver, voy a compartir otra pantalla con ustedes. Está acá. Bien. Vamos acá. Perfecto. Vamos a hablar entonces de la regulación de la síntesis de novo de ácidos grasos. ¿Sí? Y para hablar de la síntesis de novo de ácidos grasos, vamos a hablar de la enzima acetil-CoA carboxilasa. Bueno, les voy a contar que la principal regulación de esta enzima es una regulación covalente, que la forma activa es la forma desfosforilada. Por lo tanto, si tengo una forma activa desfosforilada, tengo una acetil-CoA carboxilasa que va a estar inactiva y se va a encontrar desfosforilada. Fosforilada. Disculpen, activa desfosforilada, inactiva fosforilada. Eso quise decir. Bueno, cada vez que ustedes se encuentran con una regulación covalente, chicos, acá es importante que se pregunten lo siguiente. ¿Cómo hacemos para transformar las formas activas e inactivas? ¿Sí? Bueno, para desfosforilar la acetil-CoA carboxilasa, nosotros vamos a necesitar una fosfatasa, que ustedes ya conocen, que las fosfatasas desfosforilan a las enzimas, ¿sí? Las fosfatasas desfosforilan a las enzimas, y recuerden que las fosfatasas son enzimas en general reguladas por hormonas. Esto va a estar estimulado por insulina. Por lo tanto, cuando nos encontramos en posingesta, vamos a tener a la enzima acetil-CoA carboxilasa preparada para llevar adelante la síntesis de novo de ácidos grasos. Bien, ¿cómo hacemos para inactivar este proceso? ¿Cómo hacemos para fosforilar a la enzima? ¿Sí? Bueno, la fosforilación de la enzima se va a realizar a través de quinasas, ¿sí? Podemos tener dos quinasas, puede haber una proteína quinasa A o puede haber una AMP quinasa, que es una quinasa estimulada por AMP. Estas dos quinasas pueden fosforilarme e inactivarme la enzima. En el caso de la proteína quinasa A, en el hígado y en el tejido adiposo va a ser estimulada fundamentalmente por glucagón, que es la hormona del ayuno. Y la otra quinasa se va a estimular por altos niveles de AMP
fundamentalmente cuando nos encontramos en ayuno. Cualquiera de estas dos quinasas o ambas van a fosforilar y me van a inactivar esta enzima. Sin embargo, esta regulación que les acabo de nombrar no es la única que afecta a esta acetil-CoA carboxilasa, ya que también la acetil-CoA carboxilasa tiene una regulación alostérica, donde el modulador negativo es el ácido palmítico, que es el producto final de la vía, y el modulador positivo es el citrato citoplasmático. Y acá me quiero detener justamente para que analicemos esta situación. Fíjense lo siguiente, y por favor presten atención porque es importante lo que vamos a ver ahora. Esta acetil-CoA carboxilasa no es suficiente que se encuentre desfosforilada en posingesta para actuar, sino que para actuar también necesita de la presencia de su modulador positivo. O sea, yo tengo que encontrarme en posingesta y con citrato citoplasmático para poder hacer síntesis de ácidos grasos. La pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo tienen citrato citoplasmático? ¿Qué tiene que pasar para que tengan citrato citoplasmático? Y acá vamos a venir al interior de la mitocondria. ¿Qué tiene que pasar para que haya citrato citoplasmático? Tengo que tener altos niveles de acetil-CoA dentro de la mitocondria, proveniente de la oxidación de nutrientes, ¿sí? Proveniente de la oxidación de nutrientes. Esto se tiene que combinar con oxalacetato, tienen que formar citrato, y el citrato se tiene que acumular acá adentro de la mitocondria porque los altos niveles de ATP que existen en ese momento en la mitocondria no permiten que el citrato siga el ciclo de Krebs. En esa condición voy a tener citrato citoplasmático. Por lo tanto, vamos a hacer síntesis de ácidos grasos en posingesta cuando tenga un exceso de nutrientes que supere las necesidades energéticas de la célula. Dicho en otras palabras, en posingesta, cuando consumo nutrientes y tengo bloqueado el ciclo de Krebs por los altos niveles de ATP. En esas circunstancias vamos a realizar la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No es simplemente una posingesta. Necesitamos una posingesta asociada a justamente altos niveles de ATP que me bloquean el ciclo de Krebs. Bueno, dicho todo esto, la idea es pensar ahora, vamos a pensar ahora, ¿qué pasa si el ácido graso que acabamos de sintetizar no tiene la longitud que requiere nuestra célula? Si nuestra célula necesita un ácido graso de más de 16 carbonos, ¿qué pasa? Bueno, en el caso de que necesitemos un ácido graso de más de 16 carbonos, vamos a recurrir
al proceso de alargamiento de los ácidos grasos. Ese proceso de alargamiento ocurre en retículo endoplásmico liso en mitocondria, en general ocurre con más frecuencia en retículo endoplásmico liso. A ese retículo endoplásmico liso van a llegar los ácidos grasos sintetizados en el citoplasma, por el complejo ácido graso sintetasa, y se van a encontrar con otro complejo multienzimático ácido graso elongasa, que funciona más o menos parecido al ácido graso sintetasa y que usa malonil-CoA citoplasmático para alargar en 2 carbonos al ácido graso, y también requiere de NAT-fosfato reducido para funcionar. ¿Sí? Necesita malonil-CoA y NAT-fosfato reducido. En el caso del proceso mitocondrial, que lo utilizamos menos frecuentemente, va a alargar los ácidos grasos citoplasmáticos utilizando como sustrato al acetil-CoA mitocondrial, y de esa manera va a alargar en 2 carbonos por cada acetil-CoA al ácido graso, y va a usar NAT reducido como componente reductor para ese proceso de elongación. Así vamos a alargar en el caso de que necesitemos ácidos grasos de mayor longitud. ¿Qué es lo que también nos puede pasar? Que en vez de necesitar ácidos grasos saturados, necesitemos insaturados. Nosotros, a partir del ácido palmítico y del esteárico, podemos formar 2 ácidos grasos insaturados. Del palmítico podemos generar el ácido palmitoleico, del esteárico podemos generar el ácido oleico, y estos ácidos grasos insaturados los podemos fabricar, introduciendo un doble enlace a través de una acil graso CoA desaturasa. Esa acil CoA graso desaturasa es una oxidasa de función mixta que va a necesitar NAT-fosfato reducido, va a necesitar citocromo B5 y va a necesitar oxígeno para transformar un enlace covalente simple en una insaturación o un enlace covalente doble. El problema que tiene esta insaturasa, que funciona en el retículo endoplásmico liso, es que solamente puede introducir dobles enlaces entre el carbono 2 y el carbono 9, hasta el carbono 9 únicamente puede introducir dobles enlaces, y no puede introducir dobles enlaces después del carbono 9. ¿Eso qué genera? Eso genera que nosotros seamos incapaces de sintetizar el ácido linoleico y linolénico, que tienen insaturaciones posteriores al carbono 9. Por lo tanto, esos 2 ácidos grasos que son fundamentales para nosotros en nuestro organismo, como no los podemos sintetizar, es necesario que sí o sí lo incorporemos con la dieta. Eso determina que se denominen ácidos grasos esenciales al linoleico y linolénico. ¿Sí? Fíjense que algunos ácidos grasos insaturados los vamos a poder formar, otros no. Por ejemplo, en el caso del ácido araquidónico, lo vamos a llamar semiesencial porque sí lo podemos sintetizar, pero lo podemos sintetizar partiendo del ácido linoleico. A este ácido linoleico lo vamos a elongar y los vamos a desaturar, y así podemos formar el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, 4 insaturaciones, ubicadas en el carbono 5 y 8. Estas insaturaciones sí las podemos introducir con esta acil-CoA graso desaturasa,
Sin embargo, las 11, las insaturaciones en posición 11 y 14 no las podemos introducir y las tenemos que aportar a partir del ácido linoleico, que es el sustrato para que podamos formar el ácido araquidónico. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que van a haber ácidos grasos que sí vamos a poder fabricar, como el palmitoleico y el oleico, y van a haber ácidos grasos insaturados que no vamos a poder fabricar, como el linoleico y el linoleico, que son totalmente esenciales, y vamos a tener el araquidónico, que sí lo podemos fabricar, pero para poder fabricarlo necesitamos de un ácido graso esencial. ¿Está? Bien. De esta manera aprendimos cómo podemos fabricar ácidos grasos, cómo los podemos alargar y cómo los podemos insaturar. Una vez que tenemos los ácidos grasos formados, ¿qué podemos formar? Bueno, podemos formar triglicéridos, podemos formar, si quisiéramos, fosfolípidos y podemos formar esfingolípidos, ¿sí? En particular, la clase de hoy nos interesa la formación de triglicéridos, ¿sí? La formación de triglicéridos ocurre en el retículo endoplásmico liso. La formación de triglicéridos ocurre en el retículo endoplásmico liso. Para formar los triglicéridos voy a necesitar 3 ácidos grasos activados y un glicerol 3-fosfato, o sea, esos ácidos grasos que acabo de obtener por el proceso de biosíntesis que estudiamos, ahora los voy a tener que activar para poder incorporarlos a un glicerol 3-fosfato y así formar un triacilglicérido. Bueno, ¿cómo activamos los ácidos grasos? Acá está, de algún modo, el proceso explicado. Necesito una enzima que es la acil-CoA sintetasa. Esta acil-CoA sintetasa va a catalizar la pérdida en una molécula de ATP de un pirofosfato que inmediatamente se va a transformar en 2 fosfatos inorgánicos. De esa manera el ATP se va a transformar en un AMP que se va a unir al ácido graso y va a formar un complejo intermedio que es el acil-adenilato, que va a permanecer asociado a la acil-CoA sintetasa, y este acil-adenilato catalizado por la acil-CoA sintetasa va a desprender el AMP y va a unir al ácido graso una coenzima A. Fíjense, cuando queda la coenzima A unida al ácido graso, digo que tengo una acil-CoA, y el acil-CoA es mi ácido graso activado. ¿Sí? Bien. ¿Qué necesito, por lo tanto, para activar un ácido graso? Necesito un ATP que se transforma en AMP, perdiendo 2 uniones de alta energía, y necesito un CoAsh o coenzima A que se une al ácido graso y se transforma en acil-CoA. Este proceso exergónico, espontáneo, es catalizado por la enzima acil-CoA sintetasa. Bueno, una vez que tengo el ácido graso activado, que tengo la acil-CoA, voy a necesitar ahora glicerol 3-fosfato. ¿Cómo voy a obtener glicerol 3-fosfato? Hay 2 maneras diferentes. Una es a través de un glicerol en el hígado. El hígado tiene una enzima gliceroquinasa que puede tomar glicerol y lo puede fosforilar a glicerol 3-fosfato. Esto es un mecanismo exclusivo del hígado, no lo puede hacer el tejido adiposo. Y la otra forma, que esto lo puede hacer el tejido adiposo y el hígado, es tomar un intermediario de la glucólisis, es tomar una triosa, la dihidroxiacetona fosfato, y por una deshidrogenasa reducir la dihidroxiacetona fosfato y así formar el glicerol 3-fosfato. Una vez que tengo el glicerol 3-fosfato, voy a empezar a incorporar los ácidos grasos activados usando un acil
transferasa. Los ácidos grasos activados se van a unir a los grupos alcoholes libres del glicerol. Si ustedes miran, en el glicerol trifosfato tengo un grupo alcohol libre en el carbono 1 y un grupo alcohol libre en el carbono 2. Esos grupos alcoholes van a unir cada uno de ellos un acil-CoA transferido por una aciltransferasa, la unión es por un enlace éster, y de esa manera el producto final de esta reacción, donde voy a tener un glicerol trifosfato más 2 ácidos grasos, va a ser el diacilglicérido trifosfato, conocido también con el nombre de ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico, chicos, tiene 2 destinos posibles. Uno de ellos es transformarse en fosfolípidos. Ustedes saben que si este ácido fosfatídico, por ejemplo, incorpora una colina, se va a transformar en una fosfatidilcolina. Si incorpora una etanolamina, se va a transformar en una fosfatidiletonolamina. Pero la verdad es que hoy me interesa transformar ese ácido fosfatídico en un triacilglicérido. ¿Qué es lo que tengo que hacer para transformar el ácido fosfatídico en un triacilglicérido? Primero lo tengo que desfosforilar, tengo que sacar este grupo fosfato del carbono 3 por una fosfatasa, y una vez que desfosforilo el ácido fosfatídico, me queda el alcohol libre, y nuevamente usando la aciltransferasa voy a incorporar un nuevo ácido graso activado, un nuevo acil-CoA, y así vamos a obtener un triacilglicérido. ¿Está? Bien, lo único que nos queda para charlar en estos minutos que nos quedan es qué hacemos con el triacilglicérido que acabamos de formar. Para contarles eso, voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a compartir una nueva pantalla, y vamos a analizar tanto en el hígado como así también en el tejido adiposo qué destinos tienen los triacilglicéridos. Vamos a hablar del destino de los triacilglicéridos recientemente sintetizados. Si nos vamos al hígado, recuerden, a partir del acetil-CoA que estaba en el citoplasma, nosotros lo transformábamos en malonil-CoA, y acá formábamos un ácido graso. Este ácido graso formado, ¿sí? Respondo a una pregunta del chat. Me preguntan si para la síntesis de triacilglicérido hay que saber sustrato, productos y destinos finales. Sí. ¿Hay que recordar alguna enzima? No, porque no hay ninguna regulable. Simplemente sustratos, productos y destinos finales. Bueno, este ácido graso lo puedo elongar, lo puedo desaturar si quiero, y lo voy a transformar en acil-CoA, que es el ácido graso activado, y con 3 acil-CoAs más un glicerol 3-fosfato, voy a generar un triacilglicérido. Este triacilglicérido va a ser de síntesis endógena, porque lo acabo de sintetizar dentro del tejido hepático. A este triacilglicérido le voy a agregar fosfolípidos, también de síntesis endógena. Acabo de explicar cómo puedo formar fosfolípidos. Les dije cómo se podía formar la fosfatidilcolina, la fosfatidiletonolamina. A esto le voy a agregar colesterol de síntesis endógena. La semana que viene vamos a ver cómo sintetizamos colesterol.
Pero recuerden que, chicos, acá también tenemos colesterol y fosfolípidos que nos trajo el kilomicrón remanente hasta el hígado. ¿Está? Todo este colesterol, fosfolípido y triglicérido se van a unir a una ApoB100, fundamentalmente mucho triglicérido, y del hígado hacia la sangre va a salir una VLDL naciente con su ApoB100. ¿Qué destino tenía la VLDL naciente? Bueno, en sangre, desde la HDL, recibía ApoC2 y ApoE. Se transformaba en una VLDL madura, que tenía ApoE, ApoC2 y B100, y esta VLDL madura iba a circular por los capilares del tejido adiposo y también del muscular, pero hoy me interesa fundamentalmente los capilares del tejido adiposo, y acá se iba a encontrar con la lipoproteína lipasa 1. ¿Qué pasaba cuando a través de la ApoE la lipoproteína lipasa 1 me reconocía la VLDL madura, y a través de la ApoC2 se estimulaba la LPL1? ¿Qué pasaba, chicos? A ver si se acuerdan. Todos los triacilglicéridos que estaban acá, que son ni más ni menos que los triacilglicéridos que yo acabo de sintetizar, iban a ser atacados por esta lipasa, dándome glicerol que quedaba en sangre porque era hidrosoluble y puede venir al hígado para transformarse en glicerol 3-fosfato, y me iba a dar 3 ácidos grasos que se iban a internalizar en el tejido adiposo. Estos 3 ácidos grasos dentro del tejido adiposo se van a transformar en 3 acil-CoAs o ácidos grasos activados, se van a conjugar con un 3-glicerol, con un glicerol 3-fosfato, quise decir. Se van a conjugar con un glicerol 3-fosfato que se forma a partir de la dihidroxiacetona fosfato que tengo en posingesta dentro del tejido adiposo, y de esto surge un triacilglicerio que se va a almacenar. ¿Sí? Pero ojo, que al estar en posingesta, estos ácidos grasos, el propio tejido adiposo lo puede fabricar a partir de acetil-CoA, que aumenta en el citoplasma y se transforma en malonil-CoA. Por lo tanto, lo que les quiero decir con esto es que el tejido adiposo, cuando nos encontramos en posingesta y tenemos una ingesta de nutrientes que supera nuestra demanda, dicho de otra manera, hay mucho ATP y se frena el ciclo de Krebs, el tejido adiposo va a empezar a almacenar lípidos provenientes del hígado, ácidos grasos provenientes del hígado en forma de triglicéridos, ácidos grasos sintetizados por el propio tejido adiposo. Todo se guarda en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Y no se olviden que en posingesta acá también viene el kilomicrón y me deja los lípidos de la dieta, me deja los triglicéridos de la dieta. Por lo tanto, fíjense, si tengo una dieta rica en triglicéridos, aumenta el depósito de triglicéridos en tejido adiposo. Hay obesidad.
Si tengo una dieta rica en glúcidos, se sintetizan triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo, y se almacenan en el tejido adiposo, hay obesidad. Si tengo una dieta rica en proteínas o un aumento en el consumo de etanol, se fabrican ácidos grasos fundamentalmente en el hígado, también en el tejido adiposo, se forman triglicéridos y se deposita todo en el tejido adiposo, hay obesidad. Cualquier dieta que ingrese mayor cantidad de nutrientes que las necesidades que tiene mi organismo provoca acúmulo de triglicéridos en el tejido adiposo y provoca obesidad. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre este mecanismo que les acabo de dibujar, que es en realidad algo que ustedes ya sabían, solamente que agregué un poquito más de información? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas para hacer, Profe, sí, escucho. ¿puede repetir nuevamente la parte de la ApoB100? La parte de la ApoB100. La parte de la ApoB100. Sí, por favor. Yo lo que te dije es que cuando vos, de alguna manera, sintetizás todos estos lípidos en el hígado y los conjugás, se favorece la síntesis de ApoB100 en el hígado, que se asocia a los lípidos recientemente sintetizados, y eso emerge hacia la sangre como una VLDL naciente. Eso fue lo que les había dicho. No sé Bueno, si... gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, este destino que tienen los triacilglicéridos que les acabo de explicar, me lo tienen que saber contar ustedes también. ¿Está? Bueno. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿No hay más preguntas? Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado del otro lado. Los espero en el segundo teórico. Sí, ¿qué querías decir, Espíndola, de Espíndola Ángeles? ¿Querés preguntar algo? Conecta micrófono si querés o escribime por el chat. Bueno. Todos los triacilglicéridos del tejido hepático, mientras haya ApoB100, se transportan en forma de VLDL. ¿Qué puede pasar? Que vos generes tanto triglicérido en el hígado que no te alcance la ApoB100 para formar VLDL, y en ese caso se pueden depositar en el tejido hepático porque no pueden salir a falta de ApoB100 y tenés una esteatosis hepática. La esteatosis hepática ocurre cuando ustedes tienen una gran producción de lípidos, en el tejido hepático que excede la cantidad de ApoB100 que tienen y no pueden poner todos los triglicéridos dentro de una VLDL, queda triglicérido en el tejido hepático y se forma una esteatosis hepática. Es una situación patológica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Gracias, chicos, entonces, por estar del otro lado, y nos vemos en el segundo teórico. A ver, acá me están preguntando algo más. Se puede decir que los triacilglicéridos tienen dos destinos, o van a ser transportados vía VLDL o se acumulan en el tejido adiposo. Es que en general todo lo que transporta la VLDL en su mayoría se acumula en tejido adiposo, no es o. Lo que transporta la VLDL en su mayoría, algo es hidrolizado por los capilares musculares, pero en su mayoría todo se acumula en el tejido adiposo.
¿Dónde termina la VLDL? Porque después ya se transforma en IDL, chicos. Recuerden el metabolismo de la VLDL que estudiamos. En forma de IDL, algo de esos triglicéridos vuelven al hígado. Pero en general, la mayor parte de los triglicéridos de la VLDL del hígado terminan adentro del tejido adiposo. Dale, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra cuestión que plantear. Nada más. Bueno, nos vemos chicos entonces en el próximo teórico. Hasta luego, gracias.